y preparando nuestras vidas para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que estemos orando. Vamos a pedir una bendición para esta palabra, que el Señor sea quien hable en esta mañana o cuando las personas puedan ver este video, ya sea por YouTube, Facebook, Zoom, lo que el Señor permita, pueda recibir lo que necesita su alma, lo que necesita mi alma. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo especial en tu presencia. Gracias por la alabanza, la adoración. Gracias por los hermanos, Señor, las hermanas agradecidas, Señor, delante de tu presencia. Señor, Dios mío, pero queremos escuchar tu palabra. Venga ella a bendecirnos, a levantarnos, a exhortarnos, Señor, en estos momentos. Padre Celestial, dejamos tu reino instaurado a través de este tiempo en tu palabra, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Tenía otra palabra, pero en el culto familiar con mi esposa, con mi familia, tenemos una vez a la semana y recuerden, hermanos, que es una de las cosas buenas que podemos hacer. Estamos en pandemia, estamos encerrados, o por lo menos deberíamos estar encerrados. ¿Ya? Hay muchos que a veces, con la fase que nos encontramos, a veces no están muy encerrados, pero si tenemos la oportunidad de estar juntos, tener un culto familiar, es algo bonito y bueno para poder bendecir la vida de nuestra familia y nosotros mismos. Y mi esposa presentó una pequeña reflexión al respecto de lo que voy a predicar ahora y le dije, me gustó, vamos a predicarla el domingo, ¿ya? Así que ahí profundizamos un poquito más y me imaginaba cuando se presentan o se publicitan grandes peleas de antiguamente de box, ¿ya? Hoy día de la UFC, ya la mayoría, o hasta de esta lucha libre que todos sabemos que es mentira, pero igual la gente, millones de gente lo sigue, ¿ya? Y se ponen, no sé, me imagino grandes afiches como el McGregor versus el Stinger, y hay una publicidad asociada a, a ese gran conflicto. Y yo pensaba hoy día y veía como que pudiera aparecer en la pantalla si tuviéramos los medios y las facilidades de multimedia. Poner así, aparecía rápido, fariseo versus publicano. ¿Ya? Y quiero comentarles de las enseñanzas que tiene esta parábola, la parábola del fariseo y publicano, que está en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Vamos a leer esta parábola y vamos a ir extrayendo las enseñanzas de esta confrontación, por así decirlo, que el Señor nos quiere mostrar entre el fariseo y el publicano. Amén. Lucas 18, verso 9 al 14 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Amén. Varias cosas que he puesto esta predicación, enseñanzas de una conflicto entre un fariseo y un publicano. Una de las características de esta parábola es que solo aparece en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Es uno de los evangelios sinópticos y uno de los evangelios más detallados que hay. Entonces, más que entender, ¿cierto?, lo que el Señor eh, normalmente quiere hablar a nuestras vidas, recuérdense que yo les he enseñado que siempre todas las parábolas tienen varios objetivos, ¿ya? Y uno de los primeros objetivos es a las personas que estaban ahí, o al lugar, los que estaban escuchando. O sea, podemos, por ejemplo, la parábola del sembrador y la parábola del buen samaritano, que son las más conocidas, y podemos armar todo un esquema casi escatológico al respecto, pero nunca hay que olvidarse de que Dios le daba, Jesús le entregaba las parábolas a la gente que estaba ahí al lado. ¿Ok? Entonces, eso es claro porque aquí el Señor le está hablando a unas personas. La primera enseñanza que nosotros tenemos que sacar de acá es que a esas personas que Jesús le está hablando, nosotros no tenemos que ser como una de esas personas que Jesús le estaba hablando. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice, a unos
que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, le dijo esta parábola. Y comienza a hablar de dos hombres. O sea, el Señor le está diciendo esta parábola claramente porque conocía en su corazón, ¿ya? Lo que estaba en ellos. ¿Ok? No es necesario decirle a Dios, o sea, no es estrictamente necesario decirle a Dios lo que nos pasa, por cuanto Él ya lo conoce, aun cuando la palabra dice que tenemos que nosotros confesar nuestras faltas delante del Señor, ¿cierto? No delante de un hombre, sino que delante del Señor. Pero Él ya lo conoce. En este caso, Jesús, por el don de ciencia, administrando en su vida, conocía lo que estaba en sus corazones. Entonces, ¿qué sabía? Que había muchos de los que estaban alrededor de él que confiaban en sí mismos como justos. Y le pone dos ejemplos. Uno es un fariseo y otro es un publicano. ¿Para qué? Para hacer un contraste. ¿Para qué? Para que a quienes que ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les quedara claro el mensaje. Inmediatamente puedo asociar lo siguiente. Nosotros como cristianos, cristianos evangélicos, ya yo llevo muchos años sirviendo al Señor. Yo en realidad desde pequeño me criaron en la iglesia, así que soy, soy un fiel representante de lo que puede ser cristiano evangélico, por así decirlo de alguna manera. Pero yo cuento mi conocimiento del Señor de los 15 años para adelante, de cuando me bauticé. Entonces, en el camino del Señor he visto de todo. He visto gente realmente que es para sacarse el sombrero, que ama a Dios, que sirve a Dios, que eh, realmente entrega su alma, su vida en lo que hace, con un amor, con una humildad, etcétera, etcétera. Gente realmente que refleja claramente el amor de Dios. Pero también he visto de las otras personas. También he visto gente traidora, gente que no refleja el Evangelio, gente carnal, gente que hace cosas y la verdad que muchas veces no se condice con lo que se predica. ¿Ya? Y en ciertos círculos evangélicos nuestros también, y quizás también en su caso, en mi caso, alguna vez hemos escuchado o hemos pensado en que nosotros somos mejores que aquellos, po, ¿cierto? A veces vemos gente que ha servido al Señor por años, que le ha amado, que le ha seguido, pero tuvo un problema, tuvo una debilidad y dejó de servir al Señor. Y muchas veces nosotros nos consideramos quizás mejores que ellos porque aún seguimos en la iglesia, pero ellos ya no. O al revés, pues también, hoy día hay tanta generación de pecado que está invadiendo nuestra sociedad, con tantas distorsiones a los principios bíblicos y a lo que el hombre necesita, que muchas veces nosotros mismos podríamos considerarnos mejores, mejores que ellos, mejores que los que abortan, mejores que los que asesinan, mejores que los que se echan con varones, como dice la Biblia. Y esta parábola un poco refleja un concepto muy potente en la palabra del Señor, que lo vamos a ir viendo. Entonces, fíjese que estos primeros hombres, que los que están escuchando a Jesús, confiaban en sí mismos como justos. ¿Ya? El concepto de justicia, el concepto en este caso no se refiere a lo que nosotros hablamos con los jueces y punitivamente hablando, sino que se refiere al estatus frente a Dios, el que es que él está justo, está bien delante de Dios. Entonces, estos hombres creían que en su justicia ellos estaban bien delante de Dios y menospreciaban a los otros que no seguían este concepto. Cuidado, cuidado con nosotros, hermanos, que nosotros menospreciemos al resto de personas por nuestra fe, por nuestra Biblia, por nuestro conocimiento de Jesús, porque si bien es cierto, es verdad y es real, la Biblia no nos manda a menospreciar, ni mucho menos nos manda a odiar, ¿ya? A todo aquel que no sigue nuestro camino. ¿Ya? Eso es una de las cosas que tiene que quedar clara en esta parábola. Dios no nos manda a hacer la guerra, Dios no nos manda a menospreciar a aquel que no sigue los conceptos bíblicos ni los parámetros bíblicos. Al contrario, la Biblia nos manda a amarlo, ¿cierto? Y más aún si tenemos un enemigo, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el mundo que nos rodea, por nuestra fe, la Biblia nos manda a amarlo. Entonces es difícil, no es tan fácil. Entonces, este es un mensaje básicamente para dos tipos de personas.
que son las que estaban alrededor. Uno, los que confiaban en sí mismos como justos, y los otros que eran los menospreciados, ¿ya? Entonces, vemos, dice, en esta parábola, verso 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Claramente, el Señor a los que confiaban en sí mismos le está mostrando cómo era alguien que representaba que se confiaban en sí mismo, en este caso los fariseos. Entonces pone dos grupos de personas que van al templo a orar. Si usted mira los cuatro evangelios, ninguno de estas dos personas eran consideradas buenas, por, entre comillas, ni por el pueblo, en su mayoría, y tampoco por Jesús. O sea, en este caso donde la parábola aparece el publicano como que salió justificado, no significa que todos los publicanos son justificados, y no significa que Cristo avalara lo que ellos hacían. Hay que entender el concepto que está detrás. Entonces pone dos ejemplos, no pone, pone dos ejemplos de personas que son, tienen su yayita, como decimos acá en Chile. Entonces dice, subieron al templo, ambos fueron a orar. Es que esta parábola, ¿cierto? Implica no que uno estaba en un carrete, estaba terriblemente borracho y el otro estaba en la iglesia, no. Los dos fueron al templo a orar. Habían horas determinadas en el templo para orar, pero cuando dice que fueron al templo a orar, se refiere que fueron a una hora distinta a la de la oración, ¿ya? Cuando dice en el libro de los Hechos, ¿cierto? Que iban y fueron al templo a la hora de la oración, esto, el fariseo y el publicano iban a una hora que es distinta. Por lo tanto, cualquier persona podía ir a orar al templo, ¿ya? En cualquier momento. En nuestros casos normalmente no es así, menos ahora en pandemia, que están los templos no permitidos entrar. Entonces, estos dos hombres fueron con la misma intención, llegaron al mismo lugar, y ambos estaban orando, ambos estaban buscando, ¿qué es la oración? Tener un encuentro, ¿cierto? Una oportunidad de conectarse con Dios. Entonces el verso 11 dice, el fariseo, el primero de ellos, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa es la expresión del fariseo. Entonces Jesús le está mostrando a esta gente que confiaban en sí mismo como justo, es decir, aquellas personas que pensaban que por ser israelitas, que por ser fariseos, que por conocer la Biblia, que por seguir ciertos ritos, ellos eran y estaban justificados, ¿ya? Les comienza a demostrar a través de este ejemplo de que no es así. Cuidado, no va a ser cosa que nosotros creamos que porque nos conectamos al Zoom, porque estamos en un grupo de WhatsApp de la iglesia, porque me conoce el pastor, porque soy amigo del hermano que toca la música, porque aquí, porque mi mamá, porque mi hija, porque por eso somos justificados delante de Dios. Cuidado. Este es el mensaje central para esas personas, las que estaban escuchando. Y nosotros tenemos que, a partir de esa enseñanza, sacar lo que nos corresponde. Este fariseo, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa, ¿ya? Que apareció en el periodo intertestamentario, entre en el comienzo del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, y comenzaron y originalmente como una buena idea, entre comillas, ya que el pueblo estaba tan lejos de Dios, como volver, digamos, a la fuente de la ley y poder levantar la religión judía. Pero con el tiempo se fueron distorsionando y al final comenzaron a agregar un montón de cosas, además de la palabra del Señor. Una característica, hermano, hermana, de una secta, en el punto de vista bíblico, es que cualquiera que ocupe algo u otra cosa, además de la palabra de Dios, ya inmediatamente usted lo puede considerar como una secta. La Biblia es total, completa y suficiente para nuestra bendición, enseñanza y para todos los aspectos de la vida. Así que inmediatamente cualquier cosa, cualquier línea religiosa que tenga otra cosa adicional o adulteración de la palabra de Dios, ya ahí estamos mal. Entonces los fariseos, entre otras cosas, tenían un libro de la tradición de los ancianos y ponían una serie de cosas. Quiero invitarles a leer un poquito para entender por qué el Señor ocupa a un fariseo para esto. En Mateo capítulo 3, perdón, Mateo capítulo 23, respecto a cómo ellos eran. Vamos a leer, perdón, vamos a leer del 1 al 12, y si usted tiene tiempo, es un clásico capítulo donde Jesús les muestra a los fariseos cómo ellos eran.
Mateo 23, del 1 al 12 dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Vamos entendiendo la característica de la persona que Jesús tomó como ejemplo. Todo lo que ellos hablen respecto a Moisés, respecto a la ley, créanlo, guárdenlo, háganlo, pero no vean lo que ellos hacen. Qué terrible es que en nuestro caso se nos diga de nosotros, ¿cierto? Y de muchos quizás, de que lo que hablemos, sí, ok, está bien, pero no quiero ver ni ser como ellos. Eso también, hermano, es una de las maneras y principios de poder crecer espiritualmente. ¿Por qué? Que si nosotros aprendemos a independizarnos de quien envía el mensaje, podemos darnos cuenta de que el Señor va a tratar con nuestras vidas. Él nos va a entregar de su gracia y de su enseñanza. O sea, por dar un ejemplo, porque un pastor, un líder X o un hermano habla algo que a veces es un error, no significa que hay que despreciar todo lo que ellos hacen o todo lo que ellos nos dicen. Los fariseos, que eran gente totalmente eh, contraria, ¿cierto? El Señor aún así le dice que ellos escuchen lo que y guarden lo que ellos dicen, más no lo que hacen. En Mateo 23, verso 4 sigue diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿ya? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Amén. Esto es ¿para qué? Para complementar, ¿cierto? Lo que Jesús está mostrando en la parábola. Dice, tomó un fariseo. Pero ¿cómo eran los fariseos? Fíjese que ellos eran claramente personas que amaban los primeros lugares, amaban ser vistos. Y fíjese que se usaban una especie como de cinto donde se escribía la ley o parte de la Torá y ellos la ensanchaban así para que todos vieran. Oh. Entonces, acá tenemos que tener cuidado, cuidado y entender el mensaje de fondo del Evangelio. Nosotros somos seguidores del Señor, nosotros intentamos día a día buscarle, tenemos debilidades, tenemos nuestras falencias, pero queremos seguir a Jesús, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros, y ninguno, y el más potente y más grande siervo o sierva del Señor, pastor, apóstol, como quieran llamarse, ninguno puede arrogarse el hecho, ¿cierto? De ser o de pretender ser como uno de ellos, como fariseo. Y es verdad que nosotros yo por lo menos en mi caminar cristiano he visto mucha gente así, mucha gente que quiere ser visto, o sea, los músicos en su mayoría, son, "No, yo soy acá y qué sé yo". Lo hemos visto, yo he recorrido iglesias y es así muchas veces. Usted ve en YouTube, etcétera, hay mucha gente y pastores también, si no son reconocidos, si no son exaltados, no, como que no sirve, como que no vale. Entonces hay que tener cuidado, hay que entender el concepto que está acá detrás de esta parábola entre el fariseo y el publicano. Hay dos conceptos teológicos muy potentes. Uno, la doctrina de justificación por fe y otro, la ley de la humildad. Pero ¿por qué estoy hablando de los fariseos? Para que podamos entender por qué Jesús lo tomó como ejemplo. Fíjese que en el verso 7 dice la salutación en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Acuérdense que a Jesús le llamaron rabí. ¿Ya? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿ya? Interesante, muy interesante esto, ¿ok? Donde estamos viendo ciertos conceptos que el Señor, nosotros no cree, Jesús le dice, ustedes a los discípulos, estamos hablando de los apóstoles, no quieran ser llamados rabí, no dejen que lo llamen rabí, porque todos ustedes son hermanos. Ah, es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿por qué? Porque hoy día hay todo un movimiento apostólico profético que empuja porque los pastores, los apóstoles son poco menos semidioses, ya poco menos que arcángeles, ¿ya? Y yo no veo eso en la Biblia, yo no lo veo, la verdad que no lo veo. Respeto, ¿cierto?, todas las interpretaciones y trato de no ser
majadero, pesado, por así decirlo, pero hay ciertos conceptos que yo no los veo en la Biblia cuando Jesús le dice a sus propios discípulos, oye, no quieran que lo llamen ustedes rabí, a Jesús lo llaman rabí, ustedes todos son hermanos. Ni hablar cuando dice el verso 9 y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El concepto que está atrás. Porque se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La ley de la humildad, ¿se da cuenta? Entonces, hoy día hay ciertos movimientos, ¿cierto? Que poco menos que endiosan, ¿cierto? A los pastores cuando en realidad, o apóstoles, cuando en realidad somos uno más. Somos uno más, por supuesto, que tenemos un concepto de nivel de honra en la palabra del Señor, pero nadie me desacredita a mí por decirme Raúl, porque de repente, oye, Raúl, como que nos conocemos hace tiempo, años, y me digan Raúl, no, no te digo pastor, no puede ser, no, ¿qué importa? Sí, sí. Al final de cuentas, todos somos siervos del Señor, no sé, nos ha tocado también y tengo ciertos conceptos que ahí vienen a mi mente, no sé, pues hay a veces que uno hace ciertas gestiones con ciertos pastores o personas y poco menos que si uno no los manda a un hotel 5 estrellas no se mueve. Entonces, es un poco confrontante con este concepto. Y no es que me quiera poner de ejemplo ni nada, pero me recuerdo tranquilamente, no sé, pues un par de confraternidades, durmiendo en el suelo, ahí con los hermanos y con los jóvenes, y no es que quiera ponerme como algo más, pero yo eso es lo que veo en la palabra del Señor, no veo, obviamente que, claro, uno ama a sus pastores, qué sé yo, y trata de tenerlo lo mejor que se pueda, ¿cierto? Pero no veo ese concepto de semidios en la Biblia, no se ve, al contrario, Jesús es muy claro, dice, el que quiere ser mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es simple. Es simple. Entonces, después usted puede seguir leyendo el capítulo 23, Jesús lo hace pebre a los fariseos, le da, pero con todo, ¿ya? Pero ahí ya usted con estos primeros 12 versículos usted puede tener ya una idea de más o menos quién es la persona que está ocupando el Señor en esta parábola, en la parábola del fariseo y del publicano. Entonces le dice, ¿cierto?, de que este fariseo, que usted ya aprendió cómo es y qué tipo de persona era, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Entonces, los hombres en ese tiempo, normalmente el que se ponía en pie lo hacía con voz pública, por eso que la verdad que me extraña un poco que la Biblia lo diga consigo mismo, a lo mejor lo hacía público y la Biblia nos está mostrando que era lo que estaba en su corazón, pero por lo menos aquí dice claramente que lo hacía consigo mismo, o sea, hacia adentro, digamos. Quizás lo hacía hacia adentro antes de hablar lo que a voz de todos era reconocido. Acuérdense que decía que le gusta ser visto, ser reconocido, etcétera. Entonces este fariseo ya consigo mismo oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Siempre, a veces cuando uno enseña la oración, ¿cierto? Le dice, oye, la oración tiene que tener ciertas partes básicas, sobre todo los niños, porque cuando oramos con los niños, lo primero que yo te pido por esto, te pido, no, oye, espérate, antes de pedir, por lo menos da gracias por la vida, da gracias por la salud, da gracias por los alimentos, etcétera. Entonces, podemos reconocerle a este fariseo que efectivamente sí partió dando gracias, pero dio gracias de una manera bien arrogante, o por lo menos cuestionable. Dice, se pone de pie y para consigo mismo dice, gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, existe un segundo nivel, ¿ya?, que es los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano, ¿ya? Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Este hombre tiene una falsa credibilidad en su justicia. Él cree que por ser fariseo, porque hace X cosa, él es mejor que las otras personas, que otros. Y dentro de esos otros, el publicano que estaba allá lejos. La Biblia, en esta parábola, Jesús nos está diciendo de que no es cierto lo que el fariseo está diciendo. Efectivamente, este fariseo no era ladrón, no era injusto y no era adúltero. Lo está diciendo, ¿ya? Entonces, lo que Jesús está tratando de ir al fondo de este tema, y es el fondo que Dios tiene que tratar con aquellas personas que confían en sí mismos para estar justificados.
y nosotros no tenemos que caer dentro de esa línea. Entonces, le decía, ¿los otros hombres son ladrones? ¿Hay hombres ladrones? Sí, por supuesto. ¿Hay hombres injustos? Claro. Y adúlteros, ni hablar. Entonces, él comienza, ¿cierto?, a enaltecerse, diciendo de que no era así. Y comienza a decir ciertos aspectos, ni aún como este publicano. Los publicanos, después voy a hablar más en detalle, eran desechados, eran rechazados por los judíos, por X motivo que le voy a mostrar. De hecho, Jesús varias veces habló de ellos de manera como ejemplo de mal, digamos. O sea, ese publicano no era una cosa muy, muy buena, digamos. Cuando este fariseo comienza a autojustificarse diciendo que no era como otros y también le da otras razones, otras razones que ayuno 2 veces a la semana. Fíjese que era mucho más en ayuno superior, ¿cierto?, al que exigido por la ley. Él lo que está haciendo, está diciendo, oye, está siguiendo la tradición de los fariseos, ayunar 2 veces a la semana. Normalmente ayunaban los lunes y los jueves, ¿ya? Cuando la ley no decía eso. Entonces, ¿pero qué decir? Yo ayuno 2 veces. Entonces, es como, es como en ámbitos cristianos, se encuentra de repente con algunas personas, y quizás en ámbitos pastorales también, y dice, no, lo que pasa es que nosotros hacemos oraciones todos los días a las 5 de la mañana, que se y nosotros hacemos vigilia de 2 veces en la semana, y hacemos acá, y hacemos allá, y hacemos como un montón de cosas como para presumir que en realidad supuestamente tiene o tenemos una mayor relación con el Señor que otro. Este fariseo le está como poniendo las credenciales al Señor. Señor, yo hago esto, ¿ah? Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bien, era una persona que entregaba fielmente su diezmo, qué sé yo, incluso de todo lo que gano. Si vamos a la ley, tenían que no diezmar de todo, tenían que diezmar de las cosechas y de los frutos. Y no, diezmaba de todo, o sea, de todo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que acá hay un concepto que el Señor quiere mostrar en una contraposición entre el fariseo y el publicano. Vamos al publicano, verso 13. Más el publicano, Lucas 18:13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién era este publicano? ¿Por qué el Señor lo toma como ejemplo? Los publicanos eran judíos, ya, no eran romanos, eran judíos que trabajaban en recaudación de impuestos para los romanos. Eran personajes totalmente desechados y despreciados por los judíos, porque se les consideraba traidores, se les consideraba gente que además eh, no solamente trabajaban para Roma, sino que normalmente eran corruptos y en vez de cobrar, si el impuesto era 100, ellos cobraban 140 y las 40 quedaban para ellos, ¿me entiendes? Ahí tenemos grandes personajes en la Biblia. Saqueo, uno de ellos, ¿cierto? Fue convertido por el Señor. Mateo era cobrador de impuestos también, ¿ya? Y tenían una reputación realmente mala, quedaban excluidos de la sociedad judía, totalmente excluidos. ¿Por qué? Por esta situación. Entonces, ¿qué hacían ellos? No solamente cobraban los impuestos, también tenían relación con el derecho de paso de las mercancías entre un área y otra área. Entonces, era un cargo totalmente de influencia corruptible totalmente. Yo pensaba hoy día, si el Señor en esta época hicieron esta parábola, eh, ¿a quiénes pondría como ejemplo? ¿Ya? Los fariseos, quizás algunos de nuestros hermanos más fundamentalistas, más, no sé cómo llamarlo, más estrictos, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me dicen, pero pastor, ¿por qué no predica con corbata? Y vamos a predicar con corbata, si aquí hace cualquier calor en esta pieza donde estoy, ¿ya? Y menos, y podría hacerlo. Pero estoy pensando en un concepto, o sea, como poner un ejemplo, alguien fundamentalista y alguien que es como despreciado por todo, corrupto y que tiene influencia, ¿quién podría ser ahora? Como los políticos, digo, o sea, la imagen de los políticos ahora es súper mala, es como si tuvieran en la iglesia llegara un super persona fundamentalista nuestra y un político, así, el más corrupto. Entonces, ese es como el ejemplo que Jesús está poniendo. ¿Para qué? Para enseñarnos de que nuestra justificación no viene por nuestras obras, no viene por lo que hacemos, no viene por lo que sabemos, viene única y exclusivamente por la gracia de
Jesucristo. Entonces, fíjese que acá este publicano, dice, más el publicano, estando lejos, ¿ah? En el templo, es decir, se puso al final del templo. ¿Qué decía Jesús con los fariseos? Ellos amaban los primeros lugares, amaban ser vistos. Cuando alguien está al final, no, no se nota, ¿ya? Estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Aquí comenzamos a ver la diferencia, la diferencia. Jesús no está diciendo que el publicano es bueno y que el fariseo es malo. No, lo que está diciendo es la actitud con que llegó ese publicano que hacía la diferencia. ¿Por qué? Porque los publicanos tampoco eran trigo, eran de los mejores trigos, los trigos muy limpios, como se puede decir. En Lucas capítulo 3, versos 12 y 13, vemos que aún como eran, pudieron llegar y conocer al maestro. En Lucas 3, 12 y 13 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. A los publicanos que ellos se habían bautizado, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué le pedía en este caso eh, el que lo estaba bautizando, que en este caso es Juan el Bautista, le decía, ¿cierto?, de que no exigieran más de lo que estaba ordenado, pues eso. O sea, por todo era conocido que los publicanos eran chanta, eran corruptos. Y Jesús también lo dice en Mateo 5, 46, para que entendamos que no hay que quedarse como quizás una clase para niños, escuela, tipo escuela dominical, el fariseo es malo, el publicano es bueno. No, no es así. Es más profundo esto, es la actitud. Mateo 5, 46, 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? Y demás, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo 18, verso 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, en este ejemplo, de aquel que no perdona en medio de la iglesia, qué sé yo, si es que no hace caso, por así decirlo, es como un publicano. O sea, no era un buen ejemplo a seguir. El ser publicano no era un buen ejemplo, ¿ya? Entonces tampoco tenemos que quedarnos con esa idea de que el publicano era el bueno y el fariseo era el malo. Ambos eran malos. Ambos necesitaban al Señor. Ambos necesitaban ser perdonados y todos nosotros, todos, los que estamos acá presentes y los que se conecten, los que no se conecten, los que están afuera, todos necesitamos de la gracia salvadora de Jesucristo. Todos. No hay ni uno de nosotros que pueda decir, yo soy realmente alguien válido, alguien capaz de seguir al Señor, alguien capaz de que Dios eh, tenga que mirarme como alguien diferente. No, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aún uno solo. Pero ¿dónde comienza a ver la diferencia? En el verso 13, ¿cierto? Dice, más el publicano, estando lejos, primero estando lejos, no quería ser reconocido ni visto, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Cuando usted, no sé si se recuerda, o cuando los que tenemos niños chicos todavía, cuando alguien hace una maldad, un niño no se pone mirando de frente, un niño se pone mirando hacia abajo, así como que no quiere la cosa. Lo mismo los perritos, si cuando hacen alguna maldadita, usted le dice, miran hacia abajo, miran para el lado, así, ¿cierto? Eh, este publicano sabía que estaba mal delante del Señor, ni aún así quería alzar los ojos al cielo, vista abajo. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Fíjese esa, esa frase de golpearse el pecho es un símbolo de angustia, de dolor, de contrición. ¿Ya? Lucas 23, 48 también nos muestra ese ejemplo cuando
Jesús estaba siendo crucificado. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Yo no sé si será todavía costumbre, pero cuando yo vivía en La Serena teníamos una vecina que era muy católica. Y ella cuando rezaba hacía así como que se golpeaba el pecho. No sé si todavía existe esa costumbre en la Iglesia Católica, pero en este caso el publicano en señal de duelo, en señal de dolor. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Lo hacía. Se reconoció pecador diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Eso es. Eso es nuestra realidad. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros. Y este es una parábola que estaba dirigida a las personas de ahí que confiaban en su propia justicia para ser salvos. En yo hago esto otro, yo quiero acá, yo sirvo uno dos veces, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo me conecto al Zoom, yo hago un montón de cosas. Pero lo que la palabra del Señor está diciendo es que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y acá el publicano está haciendo oh, y tomando los pasos profundos del relacionamiento con Dios, reconociéndose como pecador. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer siempre, siempre. El solo hecho de buscar a Dios, solo hecho de querer servirle, solo hecho de conocer a Dios, no nos quita el hecho de que fallamos, no nos quita el hecho de que podemos pecar, lo hacemos, de pensamiento, de hablar, de acción. Cualquiera que se pare delante del Señor diciendo yo no soy pecador, estaría yo creo mucho poder justificarlo diariamente, una mala palabra, un mal pensamiento, un arrebato o lo que sea. Lo cual no significa que tenemos que practicar el pecado, es un concepto diferente, ¿ya? Fíjese que este hombre se acerca al publicano delante de la oración y le dice, sé propicio a mí, sé propicio a mí. En el templo, ¿cierto? Estaba el propiciatorio, ¿ya? Que era el lugar donde se llevaban, ¿cierto? Las ofrendas y ese sacrificio hacía expiación por las personas. Pero aquí lo que está hablando el publicano es que el Señor, en este caso, sea propicio a él mismo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Jesús, por medio de la fe en su sangre, la sangre de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Jesús, Él viene y da su vida por ti y por mí, para ser justificado, para ser imputado en nosotros la justicia de Dios. Ninguno de nosotros es justo, es como la santidad, ninguno de nosotros somos santos, pero porque el que pagó por nosotros esa cuenta es santo y justo. Nosotros somos justos, declarados justos y santos de la presencia del Señor. Somos santos por posición, justos por posición y no por condición. Esta es una de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, la justificación por fe. Nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros podamos pensar es capaz de ganar nuestra salvación. Ni la cantidad de veces que ores, ni la cantidad de veces que lee la Biblia, ni la cantidad de años que le sirve al Señor, ni nada de lo que tú hagas y que yo haga, podemos ir y bendecir a los ancianos, a los niños, ninguna cosa la que nosotros hagamos, ninguna obra, no somos justificados por obras. Somos únicamente justificados por fe. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el Señor le demuestra a un fariseo y un publicano, que este publicano siendo malo y el fariseo siendo malo, ambos malos, este publicano hay una diferencia y la diferencia es que él no confió en su propia justicia porque no la tenía y confió en que era un pecador y que necesitaba Dios sé propicio. Cuando nosotros decimos Dios sé propicio a mí, estamos diciéndole Señor, paga por mí el precio. Y eso lo hizo Jesucristo, su Hijo. Porque no es simplemente, hermano,
el concepto de que Jesús viene el Viernes Santo, por así decirlo, aparece acá en la tierra, se pone una cruz, se pega un balazo, ¡puf! Ah, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. No, él tuvo que vivir y ser perfecto, ser santo, ser justo, vivir toda su vida sin mancha, sin pecado. ¿Para qué? Para que la ofrenda sea perfecta. Y así nosotros podemos ser justificados, no simplemente porque murió. Claro, a lo mejor un niño dice, ¿por qué, hermano? Porque murió en la cruz, porque me ama, está bien. Concepto muy básico, pero el concepto de la justificación por fe es súper potente. Y todos nosotros tenemos que entenderlo, de que no hay nada que tú y que yo podamos hacer para comprar nuestra salvación, nada, absolutamente nada. Este fariseo tenía todas estas cosas y nosotros podemos tener todas estas cosas y yo le he servido al Señor desde que, no, que conozco al Señor, he servido con niños, he tocado en la música, he hecho clase de instituto bíblico, he sido supervisor, director de la iglesia, he sido pero ninguna de esas cosas me va a llevar, ¿cierto?, a tener la salvación. Ninguna de esas. Porque tampoco hay que entender que hay ciertos conceptos y ciertas religiones que plantean como una especie de balanza, o sea, que yo tengo que hacer más cosas buenas que las malas y ahí me salvo. No es así, no es así. Ambos eran malos, el fariseo y el publicano. Ambos. Pero el publicano fue con una intención y motivación de su corazón, diciendo, sé propicio a mí, pecador. Fíjese que hay gente que cree y se justifica en que frases como, no, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no ando haciendo maldades, Dios me tiene que aceptar. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué terrible es creer en tu propia justicia. Qué terrible es creer que siendo como somos, estamos bien. Y eso no debe ser. No debe ser. La justificación de nuestro pecado es por fe. Y es por eso, persona que esté escuchando, hermano, visita, quien sea que esté escuchando este video, viéndolo, es la oportunidad para que seas y reconozca que eres pecador, que eres pecadora. Y necesitas, y yo necesito del Señor. Y todos los días, no sé, me da nostalgia hablar del templo, pero cuando en los cultos y había posibilidad de ir a orar, no sé, uno hacía el llamado para pasar adelante y que voy, pasa el pastor adelante a orar, oh, no, estará mal y qué sé yo. Claro que estoy mal, porque claro que necesito del Señor. Soy el primero en la fila. Quiero que Dios siga tratando con mi vida, quiero que Dios trate con mi corazón. Y que así, y son conceptos bíblicos, hermano. Los seres humanos fijamos castas, fijamos niveles y fijamos, no, él acá, ella acá, no, pero en el Señor no es así. Somos todos necesitados del Señor, todo, el fariseo, el publicano, el que llegó tarde, el que llegó primero, el que lee mal, el que ora menos, el que se levanta a las 5 de la mañana para orar, como aquel que en el día a día está orando al Señor porque por su trabajo, por los motivos que sean, aquel que se conecta fielmente todos los Zoom, aquel que va a la iglesia cuando está, todos somos necesitados del Señor, todos. No hay ni uno mejor que otro, no hay nadie que pueda decir, no, yo, yo sirvo al Señor y este apenas viene una vez. No, al revés también. No es así. No es así. En el Señor la justificación viene por fe. Y eso es importante entenderlo. Entonces aquí vemos que este publicano, ¿cuál es el resultado? Verso 14, Lucas 18:14. Os digo que ¿quién? El publicano, descendió a su casa justificado antes o más bien que el otro. Entonces, el fariseo se puso delante, miró para atrás, dijo, yo hago esto, gracias te doy porque no soy como lo otro. Ah, resultado final, resultado de mí, hacedores de maldad. Que no hay nada que tú puedas hacer para ganar tu salvación. En cambio, este otro que llegó pecador, diciéndose propicio a mi pecador y que reconoció su pecado y que pidió que Dios pusiera algo para que él no fuera más pecador, ese salió justificado. Ese sí, como dice 1 Samuel 16:7, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pero me mira lo que está delante de sus ojos y, todavía, ya, así, oh, miren todo esto. Y el Señor mira lo que está en el corazón. Y eso es lo realmente importante, lo que está en el corazón. Y créame que tú y yo no podemos engañar al Señor. Dios no, Dios conoce nuestro corazón. Si nuestro corazón es malo, si nosotros estamos contra el Señor, voy a hacer lo que queráis aquí, allá, pero Dios siempre te va a conocer al revés. Si tú caes, tienes debilidades,
tiene dramas, que si estás tratando de buscar a Dios, Dios conoce tu corazón. Sabe que realmente en tu corazón tú quieres salir adelante, tú quieres buscarle. Te falta, por supuesto, me falta, por supuesto, pero Dios conoce tu corazón. Y esa es la justificación que se hace por fe, cuando tú y yo nos ponemos delante del Señor. Entonces, ¿cómo remata toda esta parábola? Acuérdese, Dios le está hablando a los que confiaban en su propia justificación, pero además de los que Dios le habla a ellos, las palabras también nos hablan a todos. Termina así, ¿cierto? Porque digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aleluya, aleluya. La ley de la humildad en el camino del Señor y en la iglesia y en el cristianismo, esto es una realidad, es una ley del reino de Dios. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Simple, súper simple. Si usted ve en medio de las iglesias o de aquí mismo, o donde sea, este concepto al revés, cuidado, estamos mal. Estamos mal. Si queremos ser vistos, si queremos ser reconocidos, si queremos que se nos exalte, eso no es lo que la Biblia dice. Así eran los fariseos. ¿Ya? Y Jesús los llamó hipócritas, sepulcro franqueado, religiosos. Y queremos, ¿qué necesitamos nosotros? Humillarnos delante del Señor. Y en la medida que el Señor nos humille delante del Señor y delante de nuestros hermanos, de nuestros líderes, ¿cierto? Vamos a ser enaltecidos. El mayor ejemplo de esto lo conocemos, es Jesús, ¿cierto? El cual no estimó, en Filipenses 2, ¿cierto? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y la condición de siervo se humilló a tal punto de ser ir a la cruz. Qué humillación más máxima. ¿Qué derecho podemos nosotros tener sobre nuestra eh, vida o sobre lo que hacemos cuando el maestro de maestros se humilló? ¿Se imaginan usted a Jesús diciendo, oye, no, pero es que yo soy acá, ¿no? ¿No? Se humilló. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, humillarnos delante del Señor. Dos grandes leyes de esta parábola, la doctrina de la justificación por fe y la ley de la humildad. La ley de la humildad es una ley de reino, es una ley absolutamente de reino y qué increíble que a veces se distorsionan, hermanos, se distorsionan conceptos en nuestras iglesias y en nuestros liderazgos y en medio de nuestras familias a veces. Entonces, el que quiera ser mayor, que sirva a otro. Confiamos en el Señor, que el Señor está hablándonos en esta tarde, ¿cierto? Y que Dios puede tratar con nuestras vidas. Eh, no quiero ser como el fariseo y tampoco quiero ser como el publicano. Pero sí quiero tener la actitud diferente que tuvo ese publicano para ir delante del Señor con una actitud de eh, humildad. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a terminar esta palabra confiando de que el Señor está obrando en nuestras vidas. Yo no sé cómo usted quiere presentarse ante el Señor. Yo no sé si usted piensa de que, o las personas que están viendo este video, que por ser hijo de, porque mi mamá ha servido al Señor, porque mi abuelita, o porque mi familia, o porque soy amigo del pastor, etcétera, me voy a ir con el Señor o tengo un lugar especial. No es así. No es así. El Señor es el que está obrando en medio de nosotros. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Que sea bendecida nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no ser como el fariseo, Señor. Tampoco como los publicanos, Señor, pero sí como este que estaba atrás y que reconoció su pecado, que reconoció que necesitaba de ti. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, que ninguna de las cosas que nosotros sabemos, el solo hecho de conocerte también, Señor, Dios mío, no nos hace mejores que el resto, no nos hace mejores que los que atacan el Evangelio, no nos hace mejores que los que defienden leyes que son antibíblicas. Señor, no nos hacen mejores, ellos lo hacen porque no te conocen, Señor, en su ignorancia, Señor. Padre amado, ayúdanos a entender estas verdades. No somos mejores que nadie. Necesitamos todos los días ir delante de tu presencia, a rogar que tu Espíritu venga a tratar sobre nuestras vidas. Señor, bendice a los que están viendo este video. Y que el lugar que llegue, Señor, podamos encontrarnos y decir esta frase, como dijo el publicano, sé propicio a mí, pecador. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga.